¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una semana más, un martes más al Peloto, aquí a Teleasturias, donde como siempre vamos a poner de relevancia el fútbol asturiano, el fútbol regional, el fútbol que nos importa a todos, el que nos toca de cerca, y lo vamos a hacer pues con un repaso, como siempre hacemos, a la tercera y a las categorías regionales. La tercera tenemos un partido grabado que es el Urraca 1, Unión Popular de Langreo 3. También les podemos enseñar uno de regional preferente en el que nos fuimos a hacer un sentido homenaje a Lolo, el eterno presidente del Nalón de Olloniego, con ese Nalón 1, Candás 1, en el que, bueno, pues como digo, quisimos hacer presente nuestro más sincero homenaje a la familia del Nalón y también a ese eterno presidente que desde donde quiera que esté, pues está dirigiendo los pasos de ese Nalón Club de Fútbol. Y luego hablaremos también con un entrenador de Primera Regional de cómo ve él un poquitín esta categoría, aunque es un recién llegado a la misma porque es el entrenador del Pumarín, Meredith, que nos va, como digo, a ilustrar sobre esta categoría. Pero vamos a entrar ya en materia y lo primero que tenemos que hacer pues es darles los resultados, porque hay algunos sorprendentes, algunos que, bueno, pues nos dejaron cambios de situaciones en la clasificación, y ahí los tenéis en pantalla con esos de la jornada 22, que son los siguientes: Contra el 0, Atlético Lugones 0, Urraca 1, Unión Popular de Langreo 3, Marino 2, Tineo 0, Astur 0, Plaviano 1, Gijón Industrial 0, Colunga 1, Roces 2, Llanes 3, Oviedo Vetusta 1, Ceares 1, Mosconia 1, Caudal de Mieres 2, Tuilla 5, Clusiero 0 y Avilés 1, Covadonga 1. Con estos resultados, la clasificación que queda como sigue: el Caudal sigue siendo líder con 61, segundo ahora es el Unión Popular de Langreo, que viene con 52, tercero se queda el Avilés con 51, entra también en puestos de promoción de ascenso el Tuilla con 40, el Colunga también con 40, se cae el Condal con 39, el Marino con 36, que viene ya ahí al acecho, el Oviedo Vetusta, que cae hasta la octava posición con 35 puntos, con 31 viene el Llanes, con 29 el Unión Club Ceares. Segunda parte de la tabla con el Covadonga con 26, el Lugones con 25, el Tineo con 23, el Siero con 21, Urraca y Mosconia 20, el Plaviano, que sale, asoma la cabeza de esos puestos de descenso y queda con 18, el Astur con 16, lo hunde después de esa victoria, el Gijón Industrial, que queda con 15, y el Roces, que cierra la tabla con 14 puntos. Ya veis que hay, como decía, algunos cambios en la clasificación, con ese Plaviano que hunde un poquitín el Astur, con ese Langreo que pasa por encima del Avilés, con ese Tuilla que entra en puestos de promoción de ascenso, y veremos a ver lo que pasa de aquí al final de temporada, porque está más que interesante. Ahora vamos a ir con los otros datos de las clasificaciones, como son las de los máximos goleadores. Ahí los tenéis en pantalla: dos del Unión Popular de Langreo en primeras posiciones, como son Claudio del Unión Popular de Langreo con 17, como digo, y Luis Nuño con 12. Luego viene Javi Sánchez del Caudal con 12 tantos también, Cristian y Jorge Rodríguez del Real Avilés con 11 tantos cada uno. Eso en cuanto a los máximos goleadores, porque tenemos en contrapartida los porteros menos goleados, que los vais a ver también ahora mismo en pantalla. Y sigue Busman, que a pesar de marcar un gol al Caudal, Busman no jugó en esta jornada y por lo tanto él sigue llevando 2 tantos encajados. Luego Guillermo del Real Avilés con 10 en contra, Adrián Torre con 11, Gorka del Oviedo B con 16 y Chus Lastra, que aparece ahí, con 21 tantos encajados. Eso en cuanto a los porteros menos goleados, que no quiere decir, como acabo de aclarar un poco, que esos sean los tantos que lleven en contra dichos equipos, porque lo que estamos cogiendo son las veces que fueron titulares esos porteros, que en su mayoría fueron toda lo que llevamos de campeonato, pero no todos lo jugaron todo. A continuación lo que vamos a hacer va a ser pues dar un vistazo a cómo viene la próxima jornada, a cuáles son los horarios de la próxima jornada, y los vamos a ver a continuación en lo que va a ser los próximos horarios de la jornada número 23. Ahí los tenéis ya en pantalla, la próxima jornada en tercera división, con toda íntegramente. Se va a disputar el domingo día 22, esta jornada número 23, con todos los de por la mañana. A las 12 se va a disputar el Siero Real Avilés, 12 también Atlético Lugones Urraca, también el Unión Popular de Langreo Marino y el Colunga Roces. A las 12:30 en la Cruz el Ceares Mosconia. Para las 4 de la tarde, ya por la tarde, queda el Plaviano Gijón Industrial, también el Tineo Astur. A las 4:15 el Llanes Oviedo Vetusta. 6 de la tarde para el Caudal Tuilla, y a las 6:15 se disputará el Covadonga Condal de Noreña.
Y tenemos, como siempre, como todos los martes, un protagonista de esta jornada. Hoy decidimos hablar con Fran Martín, que es un jugador muy importante en el Praviano, que lo recuperó precisamente este fin de semana y que además de ser titular, pues sirvió también para ayudar a que el Praviano lograse una importantísima victoria en el campo del Hermanos Llana. Por lo tanto, nuestro protagonista esta semana es Fran Martín y con él nos vamos a dialogar un rato sobre este partido y sobre toda esta temporada. Bueno, pues ya nos oye, ya nos está escuchando Fran Martín, el central del Praviano, del Club Deportivo Praviano. Fran, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Animado, bien, ¿no? Supongo, después del partido. Bien, muy contento porque ya llevamos una racha muy negativa y por fin sumamos 3 puntos. Bueno, en lo colectivo es muy importante la victoria, sumáis 3 puntos, hundís a un rival que teníais ahí encima a tiro de una victoria, lo conseguisteis, pasáis por encima de ellos, los dejáis en descenso y vosotros pues no voy a decir que os acomodáis porque todavía queda un mundo y la lucha va a ser tremenda porque tenéis partidos importantísimos también a partir de ahora. Sí, la verdad que era un partido a vida o muerte y el poder sacar estos 3 puntos y poder dejar un rival más abajo siempre es importante, pero bueno, estamos todos a tiro de un partido y todavía tenemos muchas finales que jugar. Sí, porque además os llegan ahora mismo los otros 2 rivales que están por debajo. Hacía una similitud, hablando con vuestro entrenador, con Manolo, hacía una similitud de lo que pasó en Preferente con el Unión Comercial, por ejemplo, con partidos seguidos contra el Oviedo B, contra la Avilés B, contra la Universidad de Oviedo y contra la Fresneda, que iban por debajo, los perdió todos y le pasaron por encima. Esperemos que no os pase eso, ¿no? Esperemos, la verdad que tenemos 3 finales importantísimas, que son 3 equipos que estamos ahí en la pelea y esperamos sacar los máximos puntos posibles en estos 3 partidos. También en lo personal contento y satisfecho por recuperarte de esa lesión y por fin ser titular, ¿no? Sí, la verdad que ya llevaba un mes y medio parado prácticamente, desde el 14 de diciembre que jugamos ahí en Langreo y la verdad que para estos partidos había que arriesgar, no había posibilidad de reservarse y eran 3 finales y hay que meterse con el equipo e intentar pelear por esto. ¿Y qué tal te encuentras? Bueno, a ver, la verdad que todavía estoy en tratamiento, he jugado vendado y seguimos entrenando, seguimos haciendo un tratamiento, seguiré vendándome y seguiré intentando jugar lo más posible. ¿Cómo ves esa parte de abajo? Es muy pronto todavía, ¿no? Porque, como dices, quedan todavía muchas finales, pero ¿cómo ves esa parte de abajo, los equipos, cómo van llegando? Bueno, la verdad que ahora en el Ecuador de la temporada todavía quedan muchos puntos por disputarse, pero la verdad que, por ejemplo, nuestro calendario, que ahora mismo son los 3 equipos que más abajo están en la clasificación, tenemos que estar al 100%, hemos hecho una mini pretemporada ahora con el parón de Navidad y yo creo que llegamos en buen momento de forma. Estamos un poco bajos anímicamente porque hemos tenido una mala racha de resultados, pero bueno, el equipo ha seguido entrenando fuertemente y ahora espero que nos haya reforzado la moral para poder afrontar estos 17 partidos o 16 que nos quedan con la mayor fortaleza posible. Se notaba la trascendencia del partido tanto antes como durante y sobre todo después con esa victoria dentro de lo que es el seno de la plantilla, Fran. La verdad que llevamos toda la semana pensando en el partido y hicimos una especie de conjura entre nosotros dentro del vestuario para entre todos sacar esto adelante, porque llevamos, no sé si eran 9 partidos perdidos seguidos y bueno, el equipo sigue unido, sigue trabajando y este domingo pues llegaron los frutos. Esperemos que se siga repitiendo. Y este domingo otra finalísima, también la tendréis que afrontar de la misma manera, imagino. Otra finalísima, ahora por lo menos jugamos en casa, que esperamos por fin darle un triunfo a la afición que viene todos los domingos a vernos a Pravia, que la verdad que llevamos bastante tiempo sin conseguir nada en nuestra casa y esperemos sacar 3 puntos ante un rival dificilísimo como es el Gijón Industrial, que parecía que se quedaba descolgado, pero últimamente ha sumado muchos puntos y viene en buena racha a Santa Catalina. Bueno, Fran, pues muchísimas gracias por atender la llamada de Teleasturias y que, bueno, sobre todo darte la enhorabuena por esa recuperación que estás teniendo. Esperemos que prosiga aquí al final de temporada y también que ayudes al equipo, que pongas tu granito de arena en ese Praviano para conseguir la ansiada permanencia. Muchísimas gracias, Fran. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues hasta aquí la conexión con nuestro protagonista de la jornada, que no fue otro que Fran Martín.
Y como todas las semanas también nos fuimos a grabar un partido de la jornada en tercera división. Esta semana nos fuimos a esta Posada para ver cómo se desenvolvía Michu en aquel sintético en el de la Corredoria y también pues para ver las evoluciones de los discípulos de Chiri desde que tomó las riendas en el Urraca. Y nos encontramos con un Unión Popular de Langreo que entró bastante bien al partido, que tuvo las mejores ocasiones en los primeros minutos del partido, incluso se reclamó en la misma jugada un penalti sobre Berto Callarga, que les tendremos la ocasión, que tendrán ustedes la ocasión de verlo repetido, y también un gol anulado a Guille Méndez por fuera de juego, que como digo fue en la misma jugada, y luego pues el que se adelantó fue el Urraca, que a partir de ahí empezó a tener un poquitín más de presencia en el partido, aunque el Langreo siguió atacando todo lo que le era posible y lo que le permitía también el juego del Urraca, que le cerraba muy bien espacios y estaban muy intensos y contundentes a la hora de intentar cerrar los espacios, como decía, y al final pues yo creo que en una acción clave que fue la retirada de Ricardo del partido y la entrada de Davo, al que, bueno, pues desde aquí también queremos mandar todos los ánimos del mundo, porque la verdad que no estuvo afortunado en dos lances del juego que hicieron dar la vuelta del partido a la Unión Popular de Langreo, con un gol de Claudio en el palo del portero y abajo, que no era demasiado complicada de parar, y luego pues en una acción en la que le dio el balón a Claudio para que con todo a favor le regateara y marcara el tercer tanto de la Unión Popular de Langreo. Por tanto, pues dos partes diferenciadas, aunque como digo se mostró superior el Unión Popular de Langreo en el campo de la Corredoria, y fruto de ello pues lo que van a ver a continuación, que es ese resumen del partido del Urraca Unión Popular de Langreo 3.
por lo menos despierta que el hijo de puta. ¿Qué es lo que es? Un hijo de puta. ¡Vamos! ¡Vamos! Y como no eso, pues lo gana el árbitro. ¡Vadillo! Bueno, Hernán, supongo que contento con los 3 puntos, con el 1-3 final, pero no sé si tan contento con el juego del equipo, con cómo viste al equipo en el día de hoy, porque la verdad que costó, el Urraca puso mucha resistencia. Sí, muy contento por lo que dices, ¿no? Por los puntos, que al final, de la manera de que lo consigas es casi lo de menos, siempre que los consigas. Con el juego no es que esté disgustado, creo que salimos muy bien, que tuvimos un montón de ocasiones de gol, no acertamos. El Urraca es un equipo durísimo, lo sabíamos desde el principio. Nos hicieron un gol en su fuerte, que es el balón parado, que lo habíamos trabajado, conseguimos empatar antes del descanso y bueno, pues te lanzas a la segunda parte a por el partido y te cuesta trabajo porque es un equipo muy trabajado, un equipo con un gran poderío físico y sobre todo que en su campo aquí tiene muy controladas las medidas y es difícil, ¿no? Bueno, al final consigues esos 2 goles y te marchas contento, yo creo que por los puntos más que por el juego, como dices. Sí, porque al principio del partido, con ese gol anulado que hubo, con ese posible penalti a Berto Callarga, que protestaron muchos jugadores del Langreo, parecía que el Langreo iba a salir enchufadísimo, que salió de hecho enchufadísimo a por el partido, pero parecía que el Urraca se iba encontrando cada vez más cómodo con su presión y con su contundencia a la hora de pararle el juego del Langreo, ¿no? De no dejar jugar y de cerrar espacios. Sí, lo que dices, el equipo salió enchufado, tuvo varias ocasiones de gol, un penalti que bueno, los jugadores dicen que es claro, yo desde donde estoy no lo veo, pero sabíamos que el Urraca era un equipo durísimo, un equipo valiente, a pesar de no venir una dinámica al principio de liga buena, consiguió recuperar, es un equipo que aprieta, que presiona mucho y bueno, van pasando los minutos, estar en marcador igualado hace que los equipos se vengan arriba y muchísimo más cuando se pusieron por delante. Bueno, subimos reponernos y sacar los 3 puntos que hoy eran muy importantes. Se te ponen los pelos de punta cuando ves la entrada de tu hermano, porque bueno, por la parte que te toca también, ¿no? Pero la que fue roja directa al final. Bueno, es fútbol, no nos gusta verlo, ¿no? Independientemente que sea mi hermano o cualquier jugador del Langreo, es una patada que creo que no viene a cuento en un balón que no está ni siquiera en posición de disputarse, lo tiene en los pies, una entrada fea independientemente que sea Michu o cualquier jugador del Langreo o cualquier jugador de tercera, no vienen a cuento esas patadas. 2000 segundos, que bueno, es algo que el Langreo no conseguía desde hacía bastantes jornadas, ¿no? en este campeonato, estar arriba. De momento, esperando supongo que también el pinchazo del Áviles mañana.
Sí, nos pone muy contentos dormir segundos. Estaba claro que hoy dependíamos de nosotros para acabar el partido en esa posición, lo conseguimos. No voy a decir que no nos preocupa lo que haga la Avilés, estamos pendientes de ellos, nosotros hicimos nuestro trabajo, pues oye, como cabe esperar, no deseamos que ganen, no deseamos mal a nadie, pero bueno, por lo menos que no ganen y empaten, y si bueno, pues pueden perder mejor porque seguiremos recortándoles puntos. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por atendernos y suerte a lo que queda de campeonato. Muchas gracias, Paco. Bueno, estamos aquí con Chiri, entrenador del Urraca. Chiri, no sé cómo valoras un poquitín el partido, pero yo creo que bueno, que se os escapa casi al final porque estáis muy metidos durante todo el partido, con una pelea constante, haciendo incómodo al Langreo el partido, incluso adelantándose en el marcador, pero luego se os fue yendo un poquitín con esa expulsión final y con esos 3 goles que yo creo que es un duro castigo, ¿no? Bueno, sí, la primera parte ellos han sido mucho mejores que nosotros y sobre todo los primeros 20 minutos en que han tenido ocasiones muchas y diversas. Y en la segunda parte la verdad es que el partido se ha igualado mucho y bueno, lo hemos tenido ahí hasta la expulsión y luego bueno, pues verdaderamente no salíamos mucho de nuestro campo. Eran faltas continuas, no podíamos dar 2 pases, todas las entradas eran falta. Y bueno, pues en una de esas faltas nos ha venido el 2-1 y ya después, ya con 10 jugados y 2-1, pues hemos ido a ver si en los 5 minutos que quedaban éramos capaces de hacer alguna situación y bueno, en una jugada desafortunada para nosotros, pues nos han hecho el 3-1 que bueno, yo creo que en líneas generales el Langreo ha sido justo vencedor. Dabas el 1-1 casi por hecho, ahí en la segunda parte tiene que salir el portero reserva, al final casi se le acaba escapando el 1-2, que es una pena. ¿No está, ¿Lo viste algo nervioso o quizás son lances del juego? Son lances del juego, está entrenando muy bien, es un chaval joven, todavía le falta un poco de experiencia para estas competiciones y más contra estos equipos, pero él ha estado bien, no hay que objetar nada, ha sido 2 jugadas puntuales y ya está. ¿Qué le pasa a Ricardo? Pues no sabemos, ayer por desgracia tuvo ahí un poco en el ligamento lateral interno y hoy en el descanso ya no podía, se le había inflamado muchísimo el isquio y estaba a punto de romperse y hemos tenido que cambiarle y a expensas saber de lo que dicen los doctores esta semana. Quizá, bueno, esto, como se suele decir, no es partido de la Liga del Urraca, pero disteis la cara en todo momento y sacar los puntos de donde se pueda, Chiri, porque la escalada del Urraca, desde que tomaste posesión del cargo, parece que se nota un poquitín más en el juego, quizá, que en los resultados, ¿no? Bueno, ahora llevamos 5 partidos sin perder, llevamos 3 victorias y 2 empates, en la cual nos ha dado un poco de respiro. Pero bueno, el tema es mejorar. Mejorando tenemos posibilidades de seguir ganando, ¿no? Y entonces, bueno, esa es la tarea nuestra, el seguir mejorando y el intentar salvar este año la categoría. Además con mucha gente nueva, ¿no?, que se te va incorporando, bajas que se te caen, quizás son lances del campeonato, ¿no?, de un poquitín de esa, no sé si achacarlo a la mala suerte, a los malos resultados, al cambio, son cosas que pasan en el fútbol, ¿no?, que parece que se juntan todos aquí. Todas estas cosas siempre pasa a los equipos que están haciendo una temporada mala, ¿no?, que le sale todo de espalda y nos está saliendo un poco. Llevamos partidos jugando con 10 en jugadas que no son ni por dar patadas ni por una cosa exagerada, sino bueno, pues expulsiones de una manera un poco como la de Llanes y cosas de estas, ¿no? Y entonces, bueno, en el fútbol jugar con 10 cuesta mucho más, ¿no? Y luego, pues bueno, tema de lesiones, tema de gente que se incorpora, gente que cae lesionada. Estamos pasando de verdad un calvario desde que hemos llegado, ¿no? A ver si en 2-3 semanas somos capaces ya de estar toda la gente recuperada, la gente que tiene que venir se ha venido y si no los que estamos, pues seguir con este paso al frente e intentar liberar la categoría. Pues muchísimas gracias, Chiri, que la nave vaya adelante, como parece que va enfocando ya el rumbo este Urraca, que se lo merece, y tú también. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Venga.
Y como siempre, más de media jornada aquí en el Peloto tienen de tercera división, también en imágenes con las mejores jugadas y los mejores goles de, como digo, más de media jornada, porque nosotros nos vamos a grabar siempre uno y los nuestros corresponsales, nuestros amigos, nuestros colaboradores nos hacen llegar hasta otros 5 partidos de la jornada en tercera división. Se quedan con ellos en el siguiente vídeo, los mejores goles de la jornada número 23. Ya estamos aquí en la tertulia con todos los convidados, con todos convidados aquí a esta tertulia, con todos los que, bueno, los que son protagonistas de esta tercera división, de esta categoría. Y hoy no tenemos el plato completo, pero casi. Seguro que les va a sonar la cara de alguno de ellos y seguro que lo van a llenar con sus opiniones y con su gracia, ¿no? A la hora de contarnos todo lo que pasa por las mentes de cada uno en esta categoría. Primero paso a saludar al que tengo a mi izquierda, como siempre. Tengo aquí a Borja Menéndez Fanjul, jugador del Club Marino del Banco. Bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias. Digo del Club Marino del Banco y digo bien porque tuviste en el Mosconia, pero ahora fuiste a jugar con Blas. Eso es, sí, sí. ¿Te repescó Blas para allá? Sí, sí, así es. Me llamó hace 2 o 3 semanas tal y vi la oportunidad, una oportunidad de lujo y bueno, quise aprovecharla y ahí estoy. Pues ten cuidado que está viendo el Presi. Ya lo sabes, ¿eh? Saludos para Luis Gallego, ¿eh?
Tengo aquí a mi derecha a Nacho Pérez, bueno, pues corresponsal en muchos partidos que te toca hacer, Nacho, a lo largo y ancho de todo el fin de semana y de toda la geografía asturiana, pero bueno, sobre todo también se te conoce por hacer crónicas del caudal, ¿no? Muchas de ellas. Sí, bueno, aquí cada uno hacemos lo que nos manda, donde nos mandan. Y tercera, preferente, juveniles, solo me falta ya ir a cubrir benjamines. Yo creo que es la categoría que no me toca todavía por cubrir. Y el Sporting, ¿no? Bueno, pero eso es como aficionado. Eso es como aficionado. Que si tengo que cubrir yo el Sporting, iba a reinventar el género del periodismo de bufanda. Sí, es bufandeo, ¿eh? Y tengo aquí con la camiseta del Ciares, como no, esta es la segunda o la tercera, ya no lo sé, Quique. Bueno, esta ya viene de unas temporadas atrás. Este año no jugamos con esta, pero bueno. Era guapa esa, Es la de la suerte, sí, la del playoff. ¿Qué tal va ese Ciares? ¿Cómo lo estás viendo? Con los ojos. Con los ojos y lentamente, pero bueno, pienso que tenemos todavía un camino largo de una segunda vuelta que todavía se puede recuperar algo ahí. Llevamos una mala racha, una mala dinámica, pero bueno, estamos todos con el equipo. Hay que dar guerra en esta categoría, en esta tercera división, y sobre todo la va a dar el Ceares, la va a dar el Marino, y con él vamos a hablar ahora, en primer lugar, con Borja, a ver cómo ve a ese equipo del que, bueno, lleva siguiendo las evoluciones no mucho tiempo, pero bueno, desde dentro y desde fuera también tenías algo de feeling con tu ex entrenador, ¿no? Claro. Con Blas, y también lo seguirías, me imagino. Eso sí, más o menos seguía los resultados de toda la temporada, aparte, lógicamente, los de mi equipo, los de donde estaba yo en el Mosconia. Pero bueno, al principio no empezaron del todo bien, no todo lo bien que desearían, pero bueno, ahora parece que ya cogimos una buena dinámica, ganamos ya 2 o 3 partidos seguidos y bueno, parece que sí, a ver si conseguimos en Langreo dar un paso más adelante, conseguir ganar o traer al menos algún punto y respetar esa buena dinámica y seguir con ella, que es la que nos va a llevar al cuarto puesto. Todavía no te está dando mucha bola, Blas, ¿no? Te llamó para allá, o sea, eso quiere decir algo, que te haya llamado, sí. Quiere decir algo, pero bueno, de momento todavía no te... Sí, de momento no me he todavía preparado para ello, pero bueno, seguramente acabe entrando en la convocatoria y jugando, teniendo minutos. ¿Cómo ves el bloque del Marino en estos, bueno, sobre todo en estos partidos, ¿no? Que estos 3 últimos que lleva con 3 victorias, donde más se nota que, bueno, que es un equipo llamado a estar arriba? Sí, no, la verdad que hay mucha calidad en el equipo, ¿no? Por nombres ya más o menos todo el mundo los conoce, más tal, es un equipo muy, sobre todo lo que estoy viendo es que los últimos partidos no encaja, está muy armado atrás, la defensa pues está cumpliendo muy bien, la portería también y bueno, lógicamente arriba pues hay mucha calidad y acaban, aunque sea por insistencia más tal, acaban metiendo goles. Y entonces, bueno, el equipo yo lo veo bastante bien armado y eso. Lo que necesitaba yo creo que el equipo era coger esa dinámica de ganar varios partidos seguidos y ahora ganándolos, pues a ver, tenemos una final en Langreo que es bastante fastidiado, pero bueno, hay que ir allí y a jugar y a ganar, no queda otra. Hay muchas finales de aquí al final de temporada, yo creo que bueno, los puntos que se dejó por el camino el Marino, ahora intentar recuperarlos, metiéndose ahí en esa pelea en la que hay más artistas invitados, ¿no? Como el Colunga, sí. Que a lo mejor no se contaba mucho con ellos, pero están ahí arriba, están, bueno, pues igual ahora mismo que el Club Deportivo de Tuilla, con esos 40 puntos, pero también está el Oviedo B, que está en una dinámica negativa, el Tuilla, que como decimos, se sumó a esa, bueno, pues se subió a ese cuarto peldaño, ¿no? Que ahora mismo es con lo que sueña el Marino un poco, ¿no? Eso es, sí, ¿no? Incluso está el Colunga, que también está metido ahí y no hay que descartarlo porque, bueno, es la sorpresa de la temporada, pero bueno, está sacando los puntos y no acaba de aflojar. Todo el mundo espera que afloje, que se caiga ahí abajo y no afloja, sigue puntuando y va a ser una lucha hasta el final súper igualada, muy igualada y el que menos tropiece pues va a ser que se vea el gato al agua. Y el Condal muy regular también durante toda la temporada y que también lo tenéis pronto, ¿no? Sí, en 2 o 3 semanas vamos allí y a ver. Otra batalla. Otra final, sí. Bueno, ahora ya son casi todas, ¿no? Sí, no se puede permitir ningún fallo, hay que intentar sumar de 3 en 3 y sobre todo con los rivales directos más, o sea, intentar no perder por lo menos con ellos. ¿Cómo te hablas de efectivos y la tropa de moral? Bien, no, ahora la verdad que en el grupo hay muy buena mentalidad y ahora con las victorias más tarde la verdad que la dinámica es buena y a seguir, o sea, hacia arriba, no se mira para atrás ya. El partido contra el Previano se ganó con contundencia, el partido el otro día contra el Tineo, no es fácil sacar esos partidos, ¿no? Contra rivales de la zona baja de la tabla, como es el Praviano, en su campo, se le ganó, sí. Y después el Tineo, que estaba haciendo la verdad que bastantes buenos partidos y que allí creo que había perdido el Praviano, si mal no recuerdo. Sí, la verdad que es complicado porque
porque los equipos, o sea, pues lógicamente cuando van a jugar contra el Marino, contra el Caudal, contra equipos de arriba y tal, pues lógicamente se motivan más y afrontan el partido con más ganas, tampoco no te proponen tanto, siempre se encierran un poquitín más atrás y tal, entonces claro, a los equipos de arriba pues les cuesta mucho más sacar sus partidos, pero bueno, al fin y al cabo si quieres estar arriba tienes que sacarlos, no te queda otra. ¿Cómo va a ir al Marino a Ganzábal? A ganar, a intentar, o sea, a jugar de tú a tú y o sea, sin ningún tipo de... de miedo ni nada. Con respeto, el máximo respeto, porque ellos tienen buenos jugadores, pero bueno, nosotros también y vamos a ir a por ellos. Y tienes que sacar la foto con Michu antes o después del partido, no durante. Exactamente. Bueno, Nacho, ¿cómo viste al Caudal? No sé si te tocó seguirlo esta semana, no pudiste verlo esta semana, lo viste anterior contra el Oviedo B, por lo que habías hablado, ¿no? Sí, no, el de Grau no lo vi, pero bueno, gente que sí lo veía me dijo que no fue precisamente el mejor partido. Fue esos partidos que el Caudal gana por calidad. De llegar 2, 3, 4 veces, meter 2 goles y después, no tengo el día, no me voy a complicar, voy a guardar la ropa y pum, 3 puntos, pincha el Avilés, con lo cual, pues vamos, incluso hasta el empate se podía ver hasta un buen resultado porque mantenías un poco la renta. Y bueno, y además ahora ya tienes el segundo 9 puntos, el Langreo, que yo el domingo voy claramente con el Marino, no sé, que no se me note mucho. Y bueno, el Caudal tiene un partido el domingo, bueno, el Tuella viene, creo que son 15 partidos son sin perder, me parece que son, o sea, aunque... Una buena racha del Tuella, sí. Aunque siempre tienen pocos jugadores por el problema de lesiones y porque, bueno, y lógicamente al Tuella no es lo... Igual todos los equipos tienen problemas para firmar jugadores, el Tuella lleva tiempo buscando jugadores, pero bueno, no consigue... cubrir esas bajas y además, bueno, Pulgar tiene que inventarse jugadores en puestos para cubrir las bajas, pero bueno, 15 partidos sin perder. El Caudal Tuilla siempre es un partido que suele estar muy igualado, no recuerdo ahora mismo ningún resultado así que digamos muy disparatado. Y además el Tuilla viene un poco... El Caudal viene porque el Tuilla eliminó el Caudal de la Copa Federación. Ahí hay un poco de... A estos hay que devolverles lo del 0-1 de las semifinales. De roce, ¿no? Y bueno, y el Tuilla lo mismo porque el Caudal es de los pocos equipos que ganó este año el Candín. Sí, fue el primero, creo recordar, que ganaba allí. El Caudal era el primer equipo que le metía mano del Tuilla en el campo del Candín y luego, bueno, pues era justamente en la semana en la que le había eliminado de la Copa Federación. Fue la mini venganza del Caudal de ganar en el Candín, pero realmente al Caudal todavía, porque solo hay 2 equipos que este año han ganado en el Hermanos Antuña, bueno, son unos el Avilés, que fue además la única derrota en Liga, y luego fue el Tuilla que le eliminó en Copa Federación. Además, al Tuilla no le trae buenos recuerdos al Hermano Santuña de la Copa Federación, precisamente. No, porque perdieron la final con el Marino. Perdieron la final allí precisamente con el Marino, igual no le trae muy buenos recuerdos, pero siempre suele hacer buenos partidos, ¿no? Con el Caudal en tercera. Siempre se dice de que es que el Tuilla juega en un campo pequeño, cuando tenga que jugar a campo grande. Yo no veo mucho al Tuilla fuera de casa, pero los veo miles cada vez que van y lo de campo grande no lo notan, ¿eh? Siempre al final está haciendo buenos partidos, tanto en casa como fuera, el cuadro de Pulgar, a pesar de lo que decías tú, de reinventarse un poquitín con la cantidad de bajas que tiene. El otro día con el Siero creo que eran 13 jugadores y 2 porteros, me parece que eran, o sea, y aún así, bueno, le meten 5 al Siero. Sí. No, estaba mirando la racha de resultados que comentabas y no pierde desde el 4 de octubre, creo que veo aquí, contra el Colunga 2-1, perdieron en Santianes. Sí, en Santianes, y lo demás son todo victorias, empates del Club Deportivo Tuilla. Bueno, incluso el más sonado que hace poco en el remanso de Espuerta, ¿no? Y con uno menos. Sí, con uno menos, que aguantaron, ¿qué fue? Toda la media hora, toda la segunda parte con uno menos y consiguieron aguantar a la Avilés, sí. El primer equipo que puntuó en el Suárez Puerta esta temporada, además, si no recuerdo mal también. Creo que fue el Tuilla. Yo creo que también fue el que inició la mala racha del Oviedo B, ¿no? Después de ese empate que había tenido en casa contra el Mosconia, cuando visitó el Candín el Oviedo B, a partir de ahí... Pues ya me quedo un poco lejos, pero igual sí, porque son el Oviedo B son 6 partidos sin perder, sin ganar. Y pues sí, por fechas, fue en diciembre, sí, será, puede que fuera ese partido, sí. Sí, porque lo estoy viendo aquí, es el partido contra el Oviedo B el día 19 de diciembre. Sí, el último antes de Navidad, pues sí, pues debió ser ese, sí. Bueno, y en otro orden de cosas, las entradas y salidas que hay en el Caudal, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo evalúas eso?
llegó Quero, Quero llega ahora, pero de que pueda jugar a ver cuándo llega el transfer, porque lo de los transfer yo es una cosa que particularmente nunca entiendo, cómo puede tardar un mes o más de un mes un documento en llegar desde otro país, porque se supone que esto va por el sistema FIFA de transferencias, que debería ser automático, pero bueno, y es un sistema que no logro entender y todo el mundo al que pregunto nadie me lo sabe explicar, con lo cual, bueno... En el Madrid no funciona tampoco eso, no, es algo parecido al fax, ¿no? Los faxes y los transfers y esas cosas, pregúntelo a De Gea y a esta gente. Ostras, no, dices, pasa en primera, no va a pasar en tercera, así es que al final... Que lo pregunten a Madrid y el Cádiz, ¿no, Quique? Así es, así es. Y luego también, bueno, y el caudal busca un central, porque actualmente solo tiene uno específico, que es Emilio Morilla, cedido por el Oviedo B. Buscan un central y buscan un delantero. Estuvo jugando esta semana Cristian. Cristian y Noel. Y Noel. No, Cristian y Emilio. Noel, como Emilio. estaba invernado sancionado, Noel fue de lateral esta vez, ¿no? Pero bueno, lo normal es que jueguen ahora la pareja así, desde que se fue Bona de vuelta a Extremadura, eran Emilio y Noel. Porque Saavedra tiene para... No, Saavedra este año ya está. No, Saavedra se rompió el cruzado. No, está para todo el año. Si se apurara mucho la recuperación, pero es una lesión muy larga, que la recuperación lleva tiempo. Por plazos igual mayo, pero llegará totalmente fuera de forma, porque es una lesión además que recuperarse es fastidiado. Son muchos puntos, 9 puntos con el segundo, Nacho. Son puntos, pero quedan 16 jornadas, todavía quedan muchas jornadas. Aquí, además en la racha que por ejemplo está el Langreo, que ahora mismo creo que son 8 victorias seguidas, me parece que son 9. Ya se me colaba la del otro día en Posada. Bueno, pues 9, pues aquí no te puedes dormir, ni además tienes que jugar. Además el caudal tiene una segunda vuelta en la que tiene que ir al Suárez Puerta y recibir al Unión. La del Suárez Puerta debe ser la semana que viene ya, ¿no? Sí, es porque ahora el caudal tiene Tuilla y Suárez Puerta. Son dos partidos en los que, hombre, pues si ganas los dos sí que puedes haber dado un golpe encima de la mesa bastante ya, no sé, definitivo nunca es, porque mientras hay matemáticas nunca es definitivo, pero muy complicado. Y eso, bueno, decíamos del central, y sé que buscan otro delantero, están mirando en equipos de segunda B. Los delanteros no sé nombres, pero están buscando en segunda B, en descartes de equipos de segunda B. Bueno, pues con el caudal a 9 puntos intentando reforzarse, ¿no, Quique? También pues importante, ¿no? A la hora de mirar un poquitín lo que manda este caudal en la categoría. Lo que es la diferencia, ¿no? Entre unos equipos y otros. Sí. También nosotros en el Ceares tenemos bastantes bajas. Ahora mismo volvió a caer Aitor, anda tocado ahí un poco de un ligamento. Tuvimos a Ponte bastante tiempo fuera, la expulsión de Beni. Juan Carlos, que inició ya la pretemporada bastante tocado, un problema que tuvo. Pablo Martínez, que no empezó muy bien. Jimmy, nuestro eterno capitán, que no sale de la lesión y no juega. Pero claro, nosotros no podemos buscar en segunda B. No podemos buscar por ahí. Se nos fue Rubo. Buscar podéis, pero... Sí, bueno, o sea, a ver, buscar, ¿no? Eso es como ir a la discoteca, ligar, ¿no? O sea, tú vas, te peinas, te perfumas, después ya, si ligas o no ligas, ya no depende de eso. Complicado. Pero bueno, una liga que ya estaba un poco vista, ¿no? A la espera de que se despegaran esos 4 equipos de arriba. Hubo algunos equipos que estuvieron ahí enganchados, pero bueno, en cuanto entra un equipo en una dinámica un poco negativa, el Oviedo B, el Ceares, el Marino al principio, pues estuvo bastante cal arena, pero ahora ya agarró una buena dinámica y ya está ahí. Sextos, ¿no? Sí, eso es. Sextos. Y bueno, el Langreo con Michu yo creo que va a apretar. Lo que pasa es que, bueno, 9 puntos son 9 puntos, ¿eh? Queda bien el invierno, viene la parte fea de la temporada. Son 3 partidos que tienen que perder el caudal, que perdió uno solo. Sí, o que va de temporada. O presentarte ahora en febrero en un mal fin de semana en un campo que no te favorece nada y pinchas y sacas un puntín y bueno, pues ya son 7, no son 9. Entonces, bueno, viene una parte de la temporada complicada para todos los equipos, sobre todo para los que tienen trato de balón y tienen campos donde se toca la pelota y corre el balón. Bueno, el Ceares, por ejemplo, otro día que fuimos hace 2 semanas que fuimos al frontón con el Industrial, sí. El Ceares intentaba jugar el balón y es que no se podía jugar el balón.
un poco por las bandas y nada más. Cayó agua ese A mí día. me dijeron cuando fue a jugar el Avilés al frontón que sobre una plancha metálica se podía jugar más al fútbol que sobre aquel campo. Bueno, aquí vino el entrenador del Gijón Industrial y dijo él que no den disculpas a nadie de que no se puede jugar al fútbol en el frontón, que fue el caudal por allí y dio una lección de cómo se juega al fútbol. Sí, no, a ver, está claro. Eso no tiene nada que ver. Yo no dije que fuera culpa del campo. Yo, si te das cuenta, dije, el Ceares intentó jugar al fútbol y en ese campo no se podía jugar al fútbol. Tienes que ser un poco, ¿no?, la picardía del fútbol, ¿no?, inteligente de cómo plantear un partido y tal. Pero bueno, cuando te ganan la pomada, pues te ganan la pomada. Y el Industrial hizo un partido más inteligente que nosotros. Lo sobrevivimos ahí. Vino otro derbi a casa, el Roces. Un empate que dimos. El Roces dio un partidín bastante curioso para estar donde están y lo que se habla de ellos. Lo que pasa es que, bueno, esos partidos son una plantilla bastante pequeña la que tienen y bastantes jugadores sin experiencia. Los que tienen con experiencia los tiene lesionados. También es complicado. El Roces tiene ya más o menos, yo creo que medio pie debajo, porque salir de ese pozo va a ser un poco complicado, que no es imposible, como bien dice él, ¿no? Mientras que exista la matemática, todos los partidos es una final. Es que no está Lo nadie. que pasa es que la competencia de este año, No yo está lo veo así. Nadie está desahuciado, ni mucho Eso menos. es. Yo, por ejemplo, a mí me dicen la gente, ¿no? Te comentan, ese Ceares, qué mal va, ese Ceares y tal. Y sí, es cierto. Llevamos 6 partidos sin ganar. En casa, desde que hubo el cambio de entrenador, no hemos ganado. 3. Bueno, ganasteis en el campo de Astur. Se ganó en Oviedo, es cierto, al Astur. Y ahí sí se podía jugar al fútbol, ¿eh? Ahí sí, y jugaron muy Y se bien. jugaron, Igual que en Colunga, ¿sabes? Sintético nuevo, y ya te veo sacando la pala con el Roces, ya, muy pronto sacando la pala. Bueno, es que si te pones a ver los números, es a lo que yo iba Hombre, ahora a ver, mismo. sí, no, los números... Tú hablas con un jugador y te dicen, bueno, oye, estamos a 12 puntos todavía del playoff. Y le digo, ya 13 del descenso. Estamos a mitad y mitad, ¿no? Eso es como, depende cómo lo mires. Si sigues en una mala dinámica, es muy fácil meterte ahí. Ahora mismo, Como el yo Valencia, pienso- estáis como el Valencia, que estás mirando para arriba, pero Ahí está, pero cuidado sí, que, pero- Cada abajo me da- que tienes a 7 Pero debajo. sin un chino detrás, joder. Si tuviéramos un poco más de presupuesto no nos quejaríamos tanto, ¿sabes? Y yo creo que Yo la creo situación que- clasificatoria del Ceares, yo creo que en agosto todos firmaban estar en Ahora mismo mitad es de la donde tiene que tabla. estar el equipo. Lo que Y pasa es que, peleando- bueno, claro, y llevamos peleando- Como se empezó 3 también, ¿no? llevamos 3 claro, años no, muy y- buenos y y empezaste es que de al una final- manera impresionante, ganando bien los Al final, ¿cómo partidos. es esto? Al jamón bueno nos acostumbramos todos. Y lo de meterse un año en playoff, luego parece que como que si no te metes, tienes Sí, pero un poco de obligación decepción. no es. No, claro, Y no. todos sabemos que obligación no Nunca es. se puede exigir a un club como los Ceares tener la obligación de verse entre los Ahí 4 está. primeros, jamás. Pero bueno, después del playoff haces una buena temporada, repites Copa Federación, Sí. este año se está peleando a ver si, pero bueno, realmente es salvarse. Tu propósito y mismo- objetivo al principio de temporada es salvarte y más con el presupuesto que Copa maneja un equipo Federación como el entra hasta Ceares. ¿Un décimo es? Ahora mismo va a entrar como se supone Son dos en segunda B, se sin supone que ninguno los entra en dos Copa. se supone que de los 2 de segunda B ninguno va. Damos por hecho que Esa- ninguno va a entrar en Copa. exactamente, Entonces serían serían- otros 10, del Exacto. segundo al tercero, cuarto, quinto, o sea, al décimo, Al un décimo. Sí. Y En la línea. la obligación del Marino sí que la tenía, ¿no? Y se la puso Luis Gallego también. Dijo que 32 puntos la primera vuelta, luego no se logró el objetivo. Sí, pero bueno, a ver, la falta de puntos en la primera vuelta hasta los 32, pues me imagino que en la segunda vuelta pues tenemos que conseguirlos. Nos queda otra. 64, ¿No? exactamente, sí, Ya sí. está. O más, o sea, los que haga falta. Sumar ahí. Hay que entrar cuartos como sea, es el objetivo y hay que entrar. No A queda ver, otra. no sé si va a estar cara o barata esa cuarta plaza, no sé cómo lo veis. Va a estar cara, va a estar cara. Si te digo cuántos tenía el cuarto ahora, 41 eran. El cuarto 40. 40. Tú y ya. Con 40 y Colunga. 64, yo creo que llega. Con 40 también. Y el Condal con 64 39. creo que vamos. llega, sí. 39. Yo creo que con 64 llega para la cuarta plaza, sí. Yo creo que llega. Bueno, Debería. Bueno, y aquí hay uno del Marino, pero no sé a quién veis vosotros. Porque Uy, ahora mismo es que aquí hay ya, unas hostias por esa plaza. ya pasaron por esta tertulia mucha gente que decía, no, que ya iba a la jornada, ¿qué? Igual la jornada 17, 16, 17, y dijeron, no, es que los que están colocados ahora yo ya los veo ahí. Y pasaron otros en la jornada 18 y dijeron lo mismo, los que están colocados ahí yo ya los veo ahí. ¿Pero por qué? Porque los que estaban colocados era Caudal, Avilés, Langreo y Oviedo B, que todos los veían, pero es que ahora el Oviedo B ya no lo ven como lo veían. Es que yo sigo creyendo que el Oviedo B es con el Marino son los dos
que yo veo más candidatos a la cuarta plaza. Yo creo que además lo dije, bueno, yo aquí seguramente dije el Oviedo B, porque estaba en una línea de resultados que fue decirlo yo y y empezaron a caer. Más o menos, porque de la última vez que estuve aquí, más o menos, pues son unas 6 jornadas. O sea, que fue decirlo yo y el Oviedo B, plus, hacia abajo. Pero yo lo sigo viendo eso. La línea descendente del Oviedo B yo sigo creyendo que va a pelear y, hombre, el Marino empezó mal, lógicamente dudas, porque todo el mundo lo veía arriba, pero empieza mal, dudas, pero es que ahora está yendo hacia arriba, la lucha está muy abierta. Yo, Oviedo B o Marino, yo creo que son los que van a quedar. Bueno, el Colunga, nadie se olvida del Colunga y del Condal, ¿no? Que están ahí, ahora mismo. Bueno, y el Tuilla. O sea, Tuilla, son 5 equipos para una plaza, quizás. Si no hay una segunda vuelta muy grande de uno que venga por detrás, un Llanes o un Ceares también, uno que venga por... Claro, es que si coges eso, unos buenos, buenos resultados, te acabas metiendo ahí arriba. Ganando 3, 4 partidos. Claro. Y que los otros pinchen, empaten o tal, cuando te das cuenta estás ahí otra vez. Es que esto no se sabe hasta dónde puede llegar el ganar 3 partidos seguidos con la combinación de los resultados. Yo no me voy a mojar, Paco, porque después igual me riñen, ¿sabes? Después dicen, ¡ay, que nunca nos meten los playoffs! Yo, hasta que no pase un poco el tiempo, no me voy a mojar. Yo creo que los 2 primeros puestos ya los tenemos claros. Sí. Incluso los 3, diría. Yo, Caudal, Langreo, puede ser viceversa, no lo sé, eso lo dirá el tiempo, pero esos 2 ya los veo yo ahí bastante fijos. Después el tercer y cuarto puesto, estamos hablando del cuarto, pero el tercero también se puede mover. Son 11 puntos del Avilés al Tuilla ahora mismo, 11. La diferencia, sí. 11 puntos son 3 partidos, volvemos a lo mismo. Yo creo que no sale de ahí. Te marcas a 2, pero bueno, el Avilés también tiene una plantilla dura, que para aguantar la segunda vuelta, a ver si lo aguantan. ¿Al Avilés pues de caza? ¿O cómo lo ves? Si pinchan ellos sí, pero vamos, nosotros solo pensamos la cuarta plaza y ya, pero bueno, si nos dan opción de poder conseguir el tercero, pues mejor, cuanto más arriba, mejor para fase de ascenso. Hombre, de tercero a cuarto, bueno, sí, porque en tercero puedes tener opción de jugar, la única diferencia sería que puede que te toque vuelta en casa en un playoff. Claro. Entonces, siendo cuarto, sabes que la ida es siempre en casa. Sí, eso es. Que eso para hacer caja, ¿sabes? Aquí tenemos... Aquí es un buen partido de ida. Hombre, pero no viene mal para un equipo de tercera, ¿no? Hombre, no. Es uno de los objetivos, independientemente de los equipos que tengan como objetivo subir a segunda vez. Me acuerdo aquel playoff, cómo estaba la cruz contra el Tribal Valderas. Me cago en la leche cómo estaba aquel día al campo. Ya te digo. Tú fíjate lo que hizo el Plaviano quiso quedar cuarto para hacer la opción de caja en casa. Primero jugaba en casa, primero llenamos Santa Catalina y luego, bueno, pues vamos a donde nos toque. Y casi remontan que suponíamos la eliminatoria. Estuvieron cerca de remontar allí. Eso fue lo que el planteamiento era, vamos, muy súper orgullosos de competir de esa manera, de hacer el caja en casa. Lo que pasa que después le faltó un poco de seguimiento al planteamiento, ¿no? Sí. Hicieron caja y tal, y al año siguiente no se usó ese dinero en la caja en fichajes ni nada. Pero bueno, por ahí lo dejo. Yo la dejo ahí, ¿no? No me voy a mojar, ¿eh? Porque luego me mete, ¿qué? No, planteas ahí quedar en cuarto y tal, porque mira que hubo ahí 2 o 3 partidos al final de la temporada que no se sabía que iba... De aquella no se podía apostar en Big Win, pero si podías apostar en Big Win, ya, porque perdía el Praviano, metías 100 euros, o sea, ¿sabes? Pero desde estas alturas... ¿Cómo evoluciona el mundo de las apuestas? Que las apuestas están preferentes. Ahí está en preferente. Eso sí que me da miedo a mí. Sí, porque un futbolista puede ganar más de lo que gana en el mundo del fútbol, que no hay nada. Joder. O sea, muchos jugadores en preferente no están ganando nada. No demos ideas, porque venimos a hablar de fútbol, ¿no? Venimos a hablar de fútbol y somos los únicos que hablamos de categorías inferiores del fútbol asturiano, pero... La BBC nos desmonta un escándalo de apuestas. Eso, sí. La BBC quiere decir Bale, Benzema y... No, yo decía la inglesa, yo decía la otra BBC. Decía uno del Atlético de Madrid que el Madrid tiene la BBC, el Barcelona el MSN y el Atlético de Madrid el punto G. Es el señor Griezmann. ¿No? ¿Quique? Así es, Paco. Tú eres del Atlético, ¿no? Yo soy del Atlético, sí. Bueno, volviendo un poquitín contigo, que te quedaste a medias de lo del Ceares y sin que te marque, sin que te mojes tampoco mucho y nada. ¿Cómo estás viendo la temporada del Ceares después de la marcha de Miguelín? Que bueno, la gente se hacía expectativas, ilusiones, y luego se vio una época de cambio ahí en la Cruz, en la que no se sacaban los partidos de casa, sin embargo se jugaba bien fuera, se sacaban partidos fuera de casa. Sí, a ver, si te pones a juzgar, es muy difícil ver las salidas que se tuvieron. Por ejemplo, Colunga no había perdido en casa, fuimos a Colunga, se le ganó 0-3 al Colunga.
y dando un partidazo que se fundía el misterio. Sí, si fueran 6 no pasaba nada. Después vuelves a casa con un equipo que, bueno, más o menos puedes ganar el partido y cambia totalmente el estilo de juego. Yo creo que la adaptación del equipo con el entrenador, del club con el cambio de entrenador, la sorpresa de que, bueno, tuvo que marchar Miguelín por la situación que sabemos que tuvo que marchar, y bueno, se eligió a Eraña, y la adaptación, bueno, yo mucho cambio no he visto. A ver, en relación a alineaciones y tal, yo creo que sí han afectado más las bajas y las lesiones que se han tenido a cómo ha podido montar el equipo, porque nunca ha tenido un 11 de titulares, de gente con experiencia al 100%. O sea, el equipo, si lo ha tenido al 70%, es mucho. No defiendo una situación ni defiendo la otra. Estamos totalmente con el equipo, vemos que el equipo tiene ganas de salir adelante, vemos que el equipo no está cómodo con esta dinámica negativa que tenemos, y se está luchando, se está entrenando, se entrena bien, los jugadores están conscientes, están motivados, se les ve que están unidos. O sea, se mete un gol y ellos están, ¿sabes? Se juega con rabia, y entras en una dinámica y no te salen las cosas, y no te salen las cosas. Yo no soy quien para explicarlo, eso más bien podría ser el señor Eraña, lo invitas tú, que venga aquí, se siente. Ya vino. Y que te lo explique, ¿no? Él Además, después justo del partido del Colunga, o sea, que después del 0-3, claro, que podían haber sido 6, era bastante fácil explicar todo, ¿no? Ya, pero yo creo que la adaptación y ese cambio tan sorpresivo, la gente tenía otro tipo de expectativas a lo que realmente está dando el equipo y cómo se está jugando. Hay mucho margen de mejora, hay mucha liga todavía, 16 o 17 jornadas. 17, me parece que son. Esta es la 23, la que viene. La que viene es la 23, son 38, pues son 16 los 16 que quedan, eso es. Y bueno, son muchos puntos 48. todavía. Son muchos puntos. Así que hay margen de mejora. Yo creo que el equipo y el entrenador, más que nadie, ellos saben lo que tienen entre manos, lo que quieren hacer dentro del campo, y poco a poco irán demostrando que se trabaja, que las cosas van a ir mejorando y que vamos a estar en el sitio que nos merezcamos en la liga. Borja, expláyate, a ver, ¿cuál crees tú que de los 4 que están ahora mismo por encima de vosotros, porque todavía hay 4 equipos por encima de vosotros, ¿cuál crees tú que tenéis alguno marcado en rojo? ¿Sabéis que alguno que se pueda caer? A ver, la verdad que respeto te dan todos mucho, ¿no? Porque el tuyo es lo que comentamos antes, lleva 15 partidos, o sea, 15 jornadas sin perder, y aunque eso, lo que comentaban, que lleva muy pocos jugadores a los partidos, con pocos efectivos y tal, pero acaban sacando los partidos adelante y con bastante facilidad, por lo que parece. Luego el Condal, ya viste el año pasado que con la regularidad que tuvo y con los jugadores que tiene con tanta experiencia y demás tal, siempre es un equipo bastante complicado, y en casa también se suele hacer bastante fuerte. Y el Oviedo B, con las incorporaciones que está trayendo, pues lógicamente se va a hacer para mí era de los que más miedo me da es el Oviedo B, lógicamente por la juventud, por toda la cantidad de plantilla que tiene muchas opciones en cada posición y tiene mucha calidad también, pero bueno, van a estar los 4 ahí, y el Colunga incluso pues lo mismo, o sea, que no se va a descolgar. Y para mí el Oviedo B va a ser el más peligroso, pero bueno, el Tuilla es que me dan todos mucho respeto, tanto Tuilla como Condal, no me atrevo a descartar a ninguno, o sea, imposible. Yo el Condal creo que está acusando mucho la baja de Rueda. Desde que se lesionó Rueda, el Condal para mí lo está notando mucho. Es una pieza clave, yo creo, sí. Ahora vuelve Cárcava, ahora me parece, ya está recuperado. Sí. Hombre, les va a dar mucho gol arriba, ¿no? Sí, Cárcava va entrando poco a poco ya. Les va a dar gol arriba cuando esté ya en buena forma, pero lo de Rueda es una baja en medio campo, lo nota muchísimo. Es el eje y... A la hora de jugar lo nota muchísimo la creación del equipo, ¿no? Sobre todo, y, bueno, la creación y la contención, sí, la destrucción de juego del equipo rival. Parecía, no, pero es muy importante también, sí. Bueno, pues llegados a este punto hablaremos un poquitín también de la zona de abajo, si os parece, ¿no? Porque, bueno, de momento la victoria del Praviano este fin de semana en campo del Astur, yo creo que son de esas victorias de 6 puntos. Sí, de las de 3 sumas tú 3, no suma 3 el rival y tú sales del descenso y metes al rival. De la de pisar la cabeza al Astur para salir yo, ¿eh? Sí. Pues sí, además un gol que llegó prácticamente al final del partido, un partido creo que fue con pocas ocasiones, por lo que he leído, y bueno, el Praviano me acertó, 0-1,
y me imagino, si no recuerdo mal, en la ida ya habían ganado, con lo cual hay que empezar a mirar el tema de los golaverajes entre los equipos, que son... Dices, no, al final el golaveraje no es tan importante, digo, bueno, y antes me dices del Sporting, el Sporting el año pasado subió por el golaveraje general con otro equipo, o sea que al final... Sí, no, el Proviano ahora mismo era el peor equipo que había en estas últimas 5 jornadas, no sé si 5 o 6, llevaba unas cuantas derrotas consecutivas y ahora, bueno, pues después de ganar a las Tours, en un campo que trae buenos recuerdos a los que traen esa camiseta como la de Quique, pero... y que... Se dio buen partido, se dio buen partido. Salió buen partido, sí señor. Se rodaba muy bien la pelota y... Caminaba el balón solo. Iñaki Araña estaba como una sonrisa oreja a oreja. Sí, un día una y un día otra, pero bueno, cuando toca, ¿no? Es lo que hay. Sí, la verdad que se podía hacer un muy buen fútbol allí. Gijón Industrial y Roces son los otros equipos que están en esa zona de abajo. Todos de Gijón. Ya. Bueno, nosotros les echamos un cable ahora en los derbis para que tal, pero no, yo creo que lo tienen complicado los dos equipos de Gijón. Gijón Industrial ya es un equipo que lleva jugando con la muerte ahí 2 o 3 temporadas, un año le va a acabar. Y eso al fin y al cabo un día vas a tropezar y vas a caer al pozo. Había un año hasta que ya tenía la plantilla preferente. Compró la plaza del Sporting B y subieron otra vez. Sí, así fue. Y luego fue un año que me parece que fue de las mejores clasificaciones que tuvieron, porque quedaron media tabla, tranquilos. Sí. No, a ver, yo no sé, son los dos equipos que ahora mismo, la verdad que más complicado se le ve, porque, mira, el Proviano este fin de semana supo ganar en casa de un rival directo, Roces y Gijón Industrial, hombre, yo al Roces solo le vi en la jornada 1, en el Hermano Santuña, y evidentemente de aquí a la jornada 1, lo que yo puedo decir del Roces no vale para nada, porque es jornada 1 y ahora estamos en la 23. En aquella jornada, y bueno, yo lo digo. Y además tiene gente muy importante ahora, el Roces está metiendo gente importante también en la dinámica, si empiezan a sumar goles, Javi Manín, por ejemplo, ¿no? Ya. Es un goleador. El otro día están bastante entusiasmados con ese fichaje, porque también lo que les hace falta es gol. Claro. El otro día el problema es se adelanta al Llanes, le consiguen remontar y luego el Llanes te vuelve a remontar. Es que al final yo siempre dije, intenta mantener primero tu puerta a cero, prioriza de no encajar antes que el marcar. En esta categoría, si tienes que salir de abajo, como encajes 2 o 3 goles por partido, estás muerto. Yo estoy de acuerdo, sí, los equipos de abajo tienen que priorizar y intentar no encajar y luego las que tengas arriba, pues intentar meter alguna. Y oye, no encajas, un puntín y goles por partido, estás muerto. Que no se tan mal. El Roces, ¿cuántos goles lleva a favor? Lleva muy pocos, lleva 12 o así. Sí, es que, sí. Claro, exacto, es muy complicado. 10 goles a favor, sí. No, 10. Claro, solo lleva 10, sí. Es verdad que estuvo al principio de temporada igual 6 o 7 jornadas sin conseguir ver puertas, que además fue... Sí, no solo no ganaba, sino que no marcaba. Pero claro, ese es el problema. La sangría más grande que tenía el Roces, que ahora mismo, bueno, pues la dinámica de todos los equipos sigue siendo mala la de las Tours, sigue siendo mala la del Proviano, que la mejoró este fin de semana, pero la dinámica del Roces también sigue siendo la peor junto con la de las Tours de todos estos últimos 5 partidos, con lo cual... Y ahora es que vienen enfrentamientos también directos. El Proviano tiene que jugar esta semana contra el Gijón Industrial, que viene contra el Roces. Sí. O sea que... Finales. Partidazos, ¿no? Finales, sí. Partidazos, pero ¿cómo se maneja eso? Con mucha tensión y además jugando el partido a no cometer errores, a intentar no cometer errores, que no encajar, procurar no conceder muchas ocasiones ni a balón parado sobre todo, que esos partidos se juegan mucho balón parado y intentar eso. La que tengas, meterla. Hay entrenadores que mueren con una filosofía. Aquí vino el año pasado Chuchi Collado, dijo que iba a morir con el Lenense saliendo con la pelota desde atrás y murió. No murió con el Lenense, porque murió antes el que el Lenense, pero... Sí, Ramón, era Ramón. Ramón Collado. El hermano. Perdón, Ramón Collado. El otro Collado. Exactamente. Siempre... Y sí, murió. A finales de noviembre murió, sí. Vino Chiqui al Lenense y bueno, ya la verdad que aquel equipo, la verdad que poco... Ya... Tenía poco que hacer. Con la entrada de Chiqui tuvieron una dinámica muy buena. Sí, pero llegó tarde. Ahí, no sé cuántos partidos. Sí, llegó tarde, pero bueno. Y había pasta también. También entró pasta. Cosa muy importante. Exactamente. Además, lo que hablamos, ¿no? Siempre. Ya. De los descensos de segunda B, que también no bajan solo a 3, bajaba más gente. Entonces, claro. Bueno, a 2 no fue el filial, que había quedado, el filial de la Vilés, que había quedado en media tabla, pero sí es verdad que el Alandés lo arrastraron, fue, ¿no? Sí, claro. No, al Entrego.
No, y el Andés también. Pues estos fueron dos arrastres, fíjate. Fueron dos arrastres. Sí, que bajaron, es verdad, que bajaron Langreo y Marino. Son 2 arrastres y medio, porque el de la Avilés... Que fueron Langreo, Marino y Avilés, claro, fueron 3 descensos, claro, fueron arrastres ahí de... Ahí no lo salvas, vamos, ni... Nosotros además que luchábamos por no bajar el año pasado en el Mosconi y tal, y mirabas todos los resultados de la tercera y además andabas pendiente de la segunda vez de a ver si ganaban estos aquí, ganaban los otros para intentar salvar. No me acuerdo ahora quién me lo había dicho, de al final aquí para salvarte tienes que mirar ¿cuántos equipos estuvieron en segunda B? Pues tienes que mirar quedar por encima del quinto por abajo, así, para saber seguro que no vas a tener ningún contratiempo después de yo hago mi trabajo y luego van y estos mamones me descienden a mí. También te coincide, ¿no? Que fue un año que había 6 equipos asturianos en segunda B, que claro, son muchos equipos en segunda B. Deportivo y económicamente mantenerse en segunda B. Y además que el Oviedo subiera no salvaba a ninguno, que era lo malo, porque dices, bueno, si por lo menos al que tira para arriba salvase a alguno, pero no, tampoco. ¿No? Exactamente. No vale, eso no valía. Bueno, señores. Y tampoco subió ninguno. Vamos a ir tocando a despedida, pero primero quería, pues analizar un poquitín la próxima jornada con vosotros, con los partidos que hay por ahí. Quiero hablar del caudal contigo, porque la próxima jornada, me está saliendo aquí la del Avilés, pero esa todavía no toca. La que toca esta semana y es la del Tuilla, que ya habíamos hablado un poquitín acerca del partido, ¿no? De cómo se espera estas 2 finales que vienen al caudal ahora mismo. Pues lo van a afrontar como un partido más, un partido importante, tiene que recibir al Tuilla, recupera, Ivagania, está engarado, tuvo que tirar del juvenil para completar la convocatoria, tuvo que ir Borja, un chico del juvenil, que ya había entrado más convocatorias y creo que incluso ya ha debutado, si no recuerdo mal, pero solo pudo, solo. El problema es que mucha gente dice, es que el caudal se queja de que tiene 17 jugadores, pero claro, es que mira que 17 jugadores, lo dicen de otros equipos. Y dice, ahora fueron con 15 y tuvieron que tirar del juvenil para completar la convocatoria. Recuperan 2 sancionados, que eran Invernón y Óscar Pérez. Domingo a las 6 juegan en casa. Evidentemente, pues eso, buscarán 3 puntos más para mantener a 9. Y oye, si el Marino puntúa en Ganzábal, el Avilés creo que toca en Siero, no ganan Siero, pues más renta y a seguir hasta que el primer objetivo es que asegurarte el playoff, y una vez que tengas asegurado el playoff, cosa que al paso que va igual no tarda muchas jornadas, después el primer puesto, ya está, y a jugártela en una eliminatoria de campeones, que siempre es más fácil de intentar poder subir en una eliminatoria que en 3. El caudal ahora mismo saca 21 puntos ya al Tuilla. 7 partidos. 21 puntos al quinto clasificado, en este caso que el Colunga. A este paso igual en marzo, le aseguran el playoff. Pues pronto. Borja, vosotros tenéis un partido más o menos fácil en casa contra el Atlético Lugones, pero en medio el Atlético Lugones está en medio de dos salidas complicadísimas, Ganzábal y el Alejandro Ortega. Ya, lo que dije antes, fácil no es, el partido de Lugones, ya visteis que contra el Condal empató a 0 y... Fácil no es, el Lugones ya te lo digo yo, que os lo va a poner complicado. Es complicado. Pero bueno, nosotros vamos ahora al Langreo, lo único con la baja de Boris, que sí que lo vamos a echar de menos, pero bueno, vamos con toda la ilusión del mundo a intentar por lo menos traer los 3 puntos, y si no se puede conseguir, pues al menos un punto, pero no, por lo menos a no perder. O sea, vamos a ir ahí y sobre todo vamos a salir a ganar. A que siga la racha, ¿no? A que siga la racha, ya que vamos con buena dinámica, aprovecharlo, a traer los 3 puntos, seguir recortando puntos con los de arriba e intentar meternos ahí lo antes posible. Y una vez que cojamos el 4º puesto, ya no soltarlo y hasta el final. Y este chaval que tienes ahí al lado quieren ir a ganar a Grau, a Mosconi. No, lo recibimos. No, reciben. Ya fuimos y... ¿Hay homenaje a Nacho Cabo? No lo sé qué traigan entre manos. No, igual están maquinando algo. No lo sé. Loco Cabo es querido en la Cruz, es bien recordado. Hizo historia, hizo historia con el club. La semana pasada decía Iván y digo, voy a jugar contra que este sé que me va a salir a muerte al equipo, porque claro, normal es que al caudal dices, sé que muchos equipos me esperan atrás o no, pero si dices que Nacho Cabo me va a venir con toda la artillería por mí. Sí, a ver cómo reciben a Loco Cabo. Y un partido muy importante para el Ceares. Primer victoria en casa, después de, si se nos da, puede ser la primera victoria en casa después del cambio de entrenador. En la era Eraña. En la era Eraña, exactamente. Era Eraña. La Eraña. Y bueno, ir por el partido. Yo creo que es muy importante, tanto para el club como para la afición, como para los jugadores.
Yo creo que para Iñaki también debe ser importante ganar en casa. A ver si ya le hacemos una canción, porque no terminan de hacer una canción. No hay canción para Araña. Estáis perdiendo facultades en la cruz. No es que se pierdan facultades, es que no se tienen ganas, básicamente. Pero bueno, a ver qué pasa. Es un partido importante, lo tenemos todos en la mente. Los jugadores lo están preparando. Regresa Beni, muy importante, porque llevamos los dos partidos jugando con el Industrial y con el Roce, los dos derbis, se jugaron con dos chavales, prácticamente nuevos. Miguel, un chaval de 18 años que cumplió bastante bien con su trabajo. Sí, y lo acompañaba Afonso en la central. Aquí lo tuvimos. Sí. Lo hizo bastante bien. Oye, no deja de ser un chaval de 18 años que tiene el peso de una defensa como el Ceares en la dinámica en la que se encuentra. Recién llegado el equipo y tal, pues ya es un peso. Veremos a ver qué otros jugadores recuperamos. Y plantear el partido pues para ver si los de arriba pinchan un poco y juntarnos un poquitito ahí a... Arrimarnos un poquitito. Claro, si no son muchos puntos 9 los que le lleva el Cadó al Langreo, tampoco son muchos 9 subir ahí al playoff. Entonces, ¿sabes? Hay mucho por juego. Entonces... Lo que pasa es que tenéis unos cuantos encima, hombre. Los malos y eso. Sí, hay muchos. Bueno, pero bueno, oye, la idea es, yo creo que competir, quedar... Sí, que la llama si siga viva lo máximo tiempo posible. Que se pueda llegar a la Copa Confederación, darle el máximo de alegrías a la afición, que los jugadores se vean que jueguen contentos, que disfruten el fútbol, que es lo que nos gusta en la Cruz, ver al equipo disfrutar de lo que es el fútbol y del trato del balón, como dirían muchos periodistas. Y bueno, pues pelear, como todos los equipos, ¿no? Todos tienen sus finales, todos tienen sus ideologías, todos tienen sus puntos y sus cartas en la mesa y hay que pelear por ellos. Bueno, pues aquí seguiremos informando de todo ello, y con otra tertulia y con más gente, con más invitados, con más protagonistas, pero ahora lo que nos toca es también ver un poquitín cómo va ese fútbol regional, esa regional preferente, primera y segunda regional, como siempre, aquí en el Peloto, como siempre hacemos. Y dar las gracias a los que aquí estuvieron, a Nacho Pérez, pues que sigas contándonos un poquitín cómo van las evoluciones de esta categoría y también de ese caudal, Nacho. De lo que me manden. Yo soy un mandado, de lo que me manden. Gracias por la invitación. También a Borja, que tengáis mucha suerte, a ver si el objetivo ese se puede estar arrimándose un poquitín más cerca cada jornada. No sabemos lo que podrá pasar, pero bueno, desde aquí tenéis toda la suerte mandada, ¿no? A Luis Gallego también, porque también sabemos que es un fiel seguidor de este programa. Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación también. Y a Quique, que es un honor y un placer. Paco, como siempre. Quiero aprovechar llenar la pantalla aquí de Asturias. Con la camiseta del Ceares, por favor. Bueno, esa es tu cámara, como diría. Ahí, gracias. 2 entradas para el partido del Mosconia. Me manda, que de hecho me dijo, si me manda saludos, dile a Paco que le mando 2 entradas para que 2 personas que vean el Pelotu quieran ir al partido del Ceares en la Cruz contra el Mosconia. Incluye una cerveza cada entrada, o sea que no está mal, con consumición. Así que, Vitilo, un saludo, gracias por las entradas, ya te las agradecerá Paco también, pues y muchas gracias a ti por la invitación y por hacer este espacio para que pues, nos podamos entrar un poco en lo que es la tercera división por la caja tonta. Bueno, pues nada, haremos un sorteo entre los que pongan me gusta cuando subamos el Peloto mañana miércoles, que estará subido el programa, cuando lo pongamos en el Facebook, entre todos los que le den me gusta, pues sortearemos esas 2 entradas que nos hace llegar el Ceares y saludado queda, ¿no? Y bueno, pues agradecido también desde aquí, desde el Peloto. Volvemos en nada, con más cosas en el Peloto y de todo el fútbol regional en Asturias. Ya estamos aquí con la entrevista de regionales, siempre hacemos eso, pues siempre solemos hablar un poquitín también de cómo van las categorías más, menos relevantes, ¿no? del fútbol asturiano, porque no los ponen en difusión nadie, pero no, como nos dijo aquí algún entrenador alguna vez, no hay ningún entrenador que no sepa nada en esas categorías y tampoco hay ningún jugador cojo jugando, o sea que, por lo tanto, merecen todo el respeto que desde aquí intentamos darlos. Y para ello vamos a echar un partido que fuimos a grabar el otro día, que bueno, pues fuimos hasta Olloniego, ya sabéis que dimos nuestro particular homenaje a Lolo, el eterno presidente del Nalón, que será eterno
también desde que tuvo lugar su fallecimiento, y bueno, pues grabamos allí el reportaje de ese partido entre el Nalón y el Candás, que al final fue un empate a 1, un poquitín ahí de barullo, de polémica, pero vais a quedar con él al final, porque antes tenemos que presentar a nuestro invitado, que hoy tenemos aquí a Meredith, entrenador del Pumarín, recién llegado a la categoría, pero buenas noches lo primero. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Bueno, Paco. Haciéndose un poquitín con las riendas del equipo, ¿no? Imagino, Pues y de la categoría, ¿no? Sí, sobre todo, sí, de la categoría, sobre todo porque yo estaba en segunda regional, vengo de un equipo de Laboño, y bueno, esa categoría la tenía un poco más controlada, pero la primera la verdad es que no, hacía tiempo que no la seguía. Fue muy inesperado, me llama el presidente de Pumarín, Francis. La verdad es que no me lo esperaba y bueno, fueron unas circunstancias de que Tony Cándano tuvo que dejarlo por circunstancias personales y yo pues nada, recibí la llamada y la verdad es que toda la ilusión del mundo y hablé con la directiva de Laboño, con los chavales, bueno, les entristeció o lo que sea, pero bueno, lo entendieron, ¿no? Les expliqué un poco cómo había sido un poco cuando yo fui jugador, las oportunidades que pude tener y que pasaron un poco de largo y entonces pensando en eso digo, bueno, pues no puedo, es un tren que está pasando ahora y que lo tengo que coger. Pues ya sabes que de repente pues si fichan a otro entrenador y lo hace bien, lógicamente no van a contar contigo para el año que viene. Y a mí me hacía mucha ilusión, aparte de seguir creciendo como entrenador, pues el Pumarín, ¿no? El Pumarín que fue el equipo en el que yo empecé a jugar, en un equipo, bueno, de aquella importante, el tercer equipo de Oviedo y bueno, con el Gemelo y la verdad es que había muy buen ambiente. De hecho, ya sabes que fuimos a comer todavía este domingo, todavía están en un grupo de WhatsApp y bueno, se ven con bastante asiduidad y la verdad es que me prestó mucho verlos y bueno, el Pumarín hay un cachín ahí en el corazón, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, pues antes de seguir con él y de seguir andando un poquitín en cómo encontró al grupo, de cómo encontrar también la categoría, pues vamos a, antes que nada, hacer un repaso de todas esas categorías más olvidadas. Aquí en el Peloto, como siempre, ponemos ya al día los resultados en todas las categorías regionales del fútbol asturiano. Pues ahí tenéis ya en pantalla la jornada número 22 en regional preferente con los siguientes resultados, que son los que tenéis, como digo, en pantalla. Campomanes 2, Avilés B 2, Escuela de Fútbol de San Martín 0, Valdesoto 0, Luarca 5, Unión Comercial 3, Madalena Morcín 1, Universidad de Oviedo 2, Navarro 1, El Entregu 3, Llanera 2, San Claudio 0, Nalón 1, Candás 1, que lo veréis, como digo, al final del programa, Turón 2, Andés 2, Rayo Carballín 1, Lenense 2 y Berrón 3, La Fresneda 2. Con estos resultados, la clasificación que queda de la siguiente manera, sigue comandada por el Llanera con 45 puntos, los mismos que la Sociedad Deportiva Lenense, que no amaina ninguno de los dos. Luego viene el Navarro con 43, el Andés con 42, con 41 el Entregu y el Nalón, con 37 queda el San Martín, 34 para Valdesoto, 33 Madalena Morcín y Rayo Carballín. En mitad de la tabla queda el Berrón con 30 puntos, mismos que el Turón, con 28 viene el Luarca, 25 para San Claudio, 23 el Candás, con 21 el Campomanes, con 20 saliendo de ahí de esa zona de descenso y ya con un colchón incluso de ventaja el Universidad de Oviedo, que parecía desahuciado, de ahí lo tenéis, con 16 queda la Unión Comercial en descenso, los mismos que la Avilés B, y con 10 y cerrando la tabla que queda la Fresneda. Y estos son la próxima jornada, que la tenéis ya en pantalla. 2 partidos para el sábado, Avilés B San Martín a las 4 y a las 4 y cuarto en Universidad de Oviedo Navarro, y para el domingo por la mañana que quedan los siguientes partidos: Lenense, Berrón y Candás Turón a las 12, 12 y media La Fresneda Campomanes, y por la tarde 4 y cuarto Valdesoto Luarca, Unión Comercial Madalena Morcín, Andés Rayo Carballín, 4 y media el Entregu Llanera y también el San Claudio Nalón. Esto en cuanto a la regional preferente. Bajamos un escalón, nos vamos a la primera regional, ahí lo tenéis en el grupo primero de la primera regional, como digo, con los siguientes resultados, los que estáis viendo en pantalla: Raíces 0, Miranda 1, Pillarno 1, Balsa 2, Tapia 2, Laguía 2, Podes 2, Narcea 0, Boal 0, Arenesco 2, Salas 0, Manuel Rubio 1, Muros 5, Astur Vegadense 1, Llaranes 1, Gozón 0, Hispano 1,
La Caridad 2. Con estos resultados, la clasificación que sigue comandada por el de siempre, el Muros Balompié, que sigue poniendo a tierra de por medio, tiene 60 puntos, a 15 está el Llarane segundo con 45, y luego viene el Racing de la Guía y el Tapia, el Real Tapia con 39 y empatados a puntos en esa zona de ascenso. Cierra la tabla por abajo, queda el Miranda con 18, el Asturbense con 15 y el Raíces cerrando la clasificación con 10 puntos. En el grupo segundo, con los siguientes resultados, los que veis ya en pantalla: el Real Titánico 0, Atlético Siero 0, Llanes B 1, Arguero 2, Beredi 3, Santiago Ayer 2, Ribadesella 5, Grujoán 0, Pumarín 2, Villaviciosa 0, Vallovín 2, Guillén La Fuerza 1, Ribadedeva 0, Juventud Estadio 0, Piloñesa 2, Asturias de Blimea 3 y Real Juvencia 2, Coyoto 0. Con estos resultados, la clasificación que sigue comandada también por el de siempre, por el Ribadesella, que tiene 53 puntos, con 46 el Ribadedeva y con 45 el Real Titánico. Por abajo, Grujoán con 17, Santiago Ayer con 13 y la Pilo, que cierra la tabla con 10 puntos. Nos bajamos un peldaño más, nos vamos a la segunda regional. En el grupo primero, con los siguientes resultados, los que veis en pantalla: Codema 1, Miras 1, Puerto Vega 3, Barcia 0, Castros 5, Rayo Gijones 0, Tineo B 3, Astur 4, Unión Astur 4, Atlético Camocha 5, Marino de Cudillero 0, Glamurtín 1, Navia 1, Aboño 1, Trevinse 4, La Calzada 1, Asunción 3. Con estos resultados, la clasificación que sigue comandada por el Atlético Camocha con 38 puntos, 33 para el Glamurtín, 32 el Treviense. Por abajo sigue sin puntuar el Rayo Gijonés. Grupo segundo de esta segunda regional, con los siguientes resultados, que los vais a ver en pantalla: Bosco 9, Grisú 0, Celtic de Puerto 2, Minas 2, Rayo de las Caldas 3, Centro Asturiano 5, Rosal 5, Versalles 0, Rayo Villalegre 0, Oviedo 06 3, Pumarín B 3, Estiago Asturias 1, Corredoria 0, La Manjoya 1 y San Juan de la Garisa 0, Viles Stadium 4. Con estos resultados sigue comandando la tabla el Avilés Stadium con 47 puntos, con 37 viene el San Claudio B y el Bosco, y cierra la tabla el Centro Asturiano, que tan solo suma 6 puntos. Nos vamos al último grupo de segunda regional y encontramos los siguientes resultados: Iberia Bimenes 1, Condal B 0, Sariego 5, Urraca B 0, Colegio Reaño 3, Cánicas de Cangas de Onís 4, Lealtad B 2, Europa de Nava 0, San Jorge 6, Ayer Deportivo 0, Arenas del Sella 7, Corbero 0, Quintueles 3, Unión Deportiva Siero 0, Ujo 0, Riosa 6, Berrón B 1, Langreo Eulalia 3. Con estos resultados, la clasificación que está comandada ahora por el Quintueles con 44 puntos, luego viene el Riosa con 43 y el Arenas del Sella, que es tercero con 40 puntos. Cerrando la tabla queda la Unión Deportiva Corbero con tan solo 3 puntos. Bueno, pues hasta aquí el repaso a todos los resultados de la regional asturiana. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Después de hacer ese recorrido por el fútbol regional, por estas categorías que, como digo, pues nadie pone en valor, nosotros desde aquí queremos hacer un homenaje a todos ellos. Y hoy tenemos nuestro particular cachín aquí de Primera Regional con el entrenador estrenado, ¿no? Prácticamente recién estrenado del Pumarín, con Mere, que llevas 2 partidos, el primero contra el Guillén La Fuerza, ahora esta semana contra otro que prácticamente debutaba, con Nene Ballina en el banquillo de la Escuela de Fútbol de Villaviciosa, y que lograsteis imponeros por 2-0. ¿Cómo veis? Sí, la verdad es que, bueno, el partido, yo llevo 2 partidos con ellos y un tercero que fue cuando fui a hablar con el Presi y quise verlos jugar contra el Juventud Estadio. Ese primero empezaron perdiendo en el minuto 80, empataron en el 88, y porque yo tuve que marchar, o yo jugaba con mi equipo, con mi ex equipo por la tarde, tenía que comer, y en el 92 ganaron. O sea, fue en los últimos 6 minutos de partido remontaron. Contra el Guillén estuvimos dominando toda la primera parte, con muchas ocasiones, muchas llegadas, no entra la pelota. Al descanso, bueno, pues nos relajamos un poco, aquí parece que la gente se relaja, tal, salimos un poco más dormidos, digamos, y salimos con menos tensión, y en un minuto 81, la jugada tonta del partido, un defensa que no despeja, que no tal, que no tiene la decisión, que hago, que no hago con ella, nos la roban y nos meten el 1-0, y otra vez en el 88 volvemos a empatar, y este domingo
El 1-0 fue en el 81 y el 2-0 en el 88. O sea que me hacen sufrir mucho los chavales, porque hasta el final no se resuelven los partidos. Sí, sí, sí. O sea que de primeras partes no sois, ¿no? No, se pelea y parece que el balón no quiere entrar. Lo quieren. Yo creo que tienen mucha calidad estos chavales y están como muy tranquilos, y yo también, porque sabes que cuanto más nervioso te pones es peor. Entonces intento decir, bueno, queda tiempo, claro, luego ya dices tú, coño, queda tiempo, bueno, quedan 15, tampoco queda tanto, quedan 10. Pero bueno, yo estaba confiado en que por lo menos uno entrara, ¿no? Al final el segundo también entró, que lo metió Chiqui, que fue un golazo. Conduciendo, regatea uno, regatea dos al portero. La verdad es que fue un golazo de crack de la categoría, el chaval. Y al final pues lo resolvimos bien. El Villaviciosa, yo creo que también se nota que tiene un entrenador nuevo y lógicamente pues tu dinámica de entrenamiento todavía no está muy elaborada o no la tienen muy clara, y entonces pues bueno, ellos tienen un equipín bastante curioso, pero bueno, yo creo que el Pumarín tiene unas aspiraciones superiores. La verdad es que tengo una plantilla para la categoría buenísima. Yo estoy convencido que estos chavales pueden jugar en preferente tranquilamente, o sea, para estar en preferente arriba. Pero bueno, de hecho, también es verdad que hay 3 equipos en el grupo que son punteros, Ribadesella, Ribadedeva y Titánico, que pierden poco y claro, es difícil. En el momento que te relajas un poco o que no sacas los 3 puntos un domingo, pues la gente se va. Pero este domingo coincidió que ganamos nosotros y empataron ellos, el segundo y el tercero. Entonces, bueno, estamos ahí. Se recorta un pelín, pero bueno, hay distancia todavía con ellos, ¿no? Son 8 puntos ahora mismo con los que os separan de la zona de playoff de ascenso, con el Titánico con 45, como decía, el Ribadedeva con 46, y ya en off category el Ribadesella, que tiene 53 puntos y que marcha, bueno, metió la directa, yo creo que el partido contra el Ribadedeva, por ahí más o menos, fue cuando metió la directa el Ribadesella. Pero bueno, no sé cómo ves la distancia, todavía es salvable, ¿no? Esos 8 puntos. Yo soy peleón y competitivo y guerrero, siempre lo fui, y es una cosa que hasta que no acabe el último partido de la última posibilidad, yo voy a seguir peleando. Los chavales están muy ilusionados y yo creo que no es tanta la diferencia, son puntos, pero quedan 36, quedan 12 jornadas. Y ahora mismo nosotros tenemos un calendario bastante favorable. Jugamos el domingo contra el cuarto por la cola, que entrena con nosotros, el Grujuan. Y en vuestro campo, ¿eh? Y en nuestro campo, porque es el mismo campo. Y el siguiente, el Santiago de ayer, que van penúltimos, en nuestro campo. No quiero decir, no hay enemigo pequeño en esto del fútbol, pero sí es verdad que son, en teoría, partidos que no se pueden escapar. En cambio, el Titánico tiene partidos más complicados. Y bueno, dentro de 5 nos medimos contra ellos. Yo pienso que a poco que nos salgan bien las cosas podemos recortar y ponernos a 4, 5, a 3, y el partido contra ellos va a ser... El Titánico tiene que jugar en Coyote esta semana. O sea exacto, que, bueno, ya este domingo lo va a tener complicado. Sí. Y luego nosotros, después del Santiago de ayer, jugamos contra el Arguero, que ahí va a ser un partido a cara de perro. Y luego ya es Atlético Siero, que bueno, son equipos del medio de la tabla, que bueno, que en teoría pues bueno, hay que ganarlos, está claro. Pero el Titánico tiene el Coyoto, no sé si tiene alguno más de los de arriba. Creo que juega contra el Guillén La Fuerza en casa del Guillén, que es complicado ganarlo. Y yo tengo la esperanza de eso, de ir a medirnos con ellos dentro de 5 partidos, estando a 3, 4 puntos. Bueno, ya sabes, el optimismo que no se pierda nunca. Sí, ¿no? exactamente. Una cosa son los cuentes que empiezas a echar, y otra cosa ya que se vayan dando, porque al final todo esto ya es fútbol y impredecible, la pelota tiene que entrar. Claro. Y aquí en estas categorías no hay ningún Bayern de Múnich que arrase, ni mucho menos, ¿no? Todos son competitivos. Te digo que yo tengo una plantilla que no me esperaba. Yo estoy de ver más equipos de preferente, porque yo entrenaba con el Candás y tengo visto al Candás, y bueno, no quiero ser muy grandonón, pero yo creo que tengo una plantilla, pues no sé, incluso por calidad técnica individual mejor que la del Candás. Otra cosa es que luego lo que es el colectivo y pues eso, el jugar en equipo y el sacrificio de uno con el otro y el otro con el uno, y que todos trabajen al 100%,
Eso, bueno, pues lo tienen que hacer ellos. Yo puedo intentar motivarlos y convencerlos de que si quieren pueden, pero luego los que tienen que correr y esforzarse, lógicamente, son ellos. ¿Cómo estás viendo, bueno, en tu entrada en la categoría, los pocos equipos que puedas ver o más o menos? Porque, bueno, el Grujuan ya lo conoces, entrenan allí también. Al Guillén La Fuerza ya os medicéis contra ellos, a la Escuela de Fútbol de Villaviciosa. No sé si viste también algún otro partido, a lo mejor algunos otros partidos, pero ¿cómo estás viendo en general la categoría? Y también por lo que te dice la tabla, ¿no? Que al final también te guías por eso. Hombre, la verdad que el anterior entrenador, Tony Candano, es un tío que le gusta mucho preparar muy bien los partidos, le gustaba. Espero que pueda seguir en el fútbol cuando se arregle sus temas personales. Y tiene vídeos de los rivales. Entonces, bueno, pues ya me dijo que sin problema me los va a pasar. Yo lo que sí sé, me informó un poco por el Riva de Sella, pues eso, lo que dices tú, es un equipo de superior categoría, tiene un entrenador que lleva mucho en el fútbol, que seguro que los tiene enchufados a tope. El Ribadedeva, también me consta que hay un chaval joven que estuvo en el Navarro, que tiene que ser buen entrenador. Tiene mucho mérito el Ribadedeva porque acaba de subir de segunda. Sí. Y bueno, es lo típico de una dinámica en la que ganas casi todos los partidos en la temporada anterior, pues ¿por qué no podemos en esta? Sí, seguir enganchando esa dinámica. Y también te digo, por lo que dices tú, no los conozco mucho, pero por los resultados de la primera vuelta, el Pumarín empató en Ribadedeva y empató en Riva de Sella. Y lo que hablé con Tony, lo que hablé con mi ayudante, con Jorge, que es el que estaba con él y ahora está conmigo, que bueno, lo típico, pues que con los equipos de arriba la gente sale a partirse la cara y a pelear de verdad, y con los, digamos, de mitad para abajo, pues como que sales un poco más relajado. Pero ya te digo, yo no los conozco, pero yo soy entrenador el 90% de la preparación del partido es mi equipo. Que mi equipo esté enchufado, que mi equipo haga las cosas bien, que combine bien, que se asocie bien, que sea solidario, que todos tiren del carro. Y luego, sí, pues hay un 10 o un 15% que es el equipo contrario, a ver qué gente tiene peligrosa, a ver por dónde te pueden hacer daño, tal. Pero sobre todo si mi equipo consigo que salga enchufado y que salga a hacer las cosas bien, es difícil que haya mejores plantillas que el Pumarín este año. Que piensen que el que tiene enfrente siempre es el Riva de Sella, ¿no? En ese sentido. Exacto. Si es que no es eso, no se puede salir a un partido pensando que ya, bueno... Coño, esto es un Grujuan, vamos a... No, cuidado. No. O el Guillén La Fuerza se les ganó 5-1 en la primera vuelta, que yo no estaba. Entonces, la primera parte del otro día fue un dominio total. Que desde que vino aquí Gerardo cambió la dinámica del Guillén, pero parecía que el Bayern de Múnich después. Gerardo es el entrenador. Sí. Vino aquí Gerardo, sentóse ahí en esa silla y a partir de ahí ganaron todo. Sí, porque llevan una racha tal. No, es un entrenador, yo lo conocí el otro día. Es muy bueno, pues eso, muy guerrero, él está muy encima de los rivales, que no reciban, apriétale, el árbitro. La verdad es que bueno, que es un poco lo que a mí me gusta, ¿no? También, o lo que yo intento hacer con mis jugadores, ¿no? Que sé que alguno ya me está mirando diciendo, mister, déjame un poco, a mí, ¿no? Pero eso, bueno, lo llevo en la sangre y me gusta estar encima y eso, darles órdenes muy concretas y muy básicas y tal, ¿no? Que es de la escuela gemelista, como claro, es la escuela gemelista. Claro. Aquí ya no hay bilardistas ni nada de eso, son gemelistas. Exacto. Hay una anécdota que cuenta Ángel. Geme, pasa el balón, Ángel, pasa el balón. Pero Geme, ¿a quién lo paso? Pásalo al que más cobra, joder, ¿a quién lo vas a pasar? Al bueno, joder. Al que más cobra. Claro. O tengo dos, Geme, tengo dos. ¿Cómo vas a tener dos? ¿Pero cuántos sois? ¿No sois 11 para 11? Pues estoy parecido, sí. Al final es claridad en las órdenes y en tal, ¿no? Y la sencillez sencillez del gemelo al final es lo básico. Sí. Tanta preparación psicológica, si al final es tener las cosas claras, hacerte entender y al final y que crean en lo que tú les dices, ¿no? Hay una palabra que pienso que es fundamental en un entrenador, que es credibilidad. Tú puedes ser un entrenador que les intentes decir cosas tal, pero si no confían en ti o si no comprobaron que lo que tú les dices resulta, es complicado hacerte
con el vestuario. Sí. Y entonces yo estoy en esas, claro, llevo muy poco. La verdad es que me recibieron bien, dentro de lo que cabe, porque claro, ellos estaban haciéndolo bien con un entrenador. De repente quedan como un poco sorprendidos porque, claro, porque nos cambian al entrenador. Y bueno, yo llego, pues oye, que sepáis que yo vengo con toda la ilusión del mundo y que también es importante transmitir esa ilusión, ¿no? Y eso, y los chavales, ya te digo, hay gente, o sea, yo vi partidos de tercera, yo tengo jugadores ahí de tercera, pero tranquilamente. Otra cosa es que luego ellos, pues, también tengo una cosa que es también fundamental, en el sentido de que son casi todos universitarios, que es una cosa que a mí me sorprende, porque siempre hablan de que el fútbol y la cultura o tal, que está como reñido, ¿no? Y que hay muchos equipos que los chavales o trabajan o les cuesta estudiar. Estos son universitarios y están todos acabando la carrera. Y son súper conscientes, porque es gente culta y sabe lo que hay, que no van a vivir del fútbol. Entonces, lo primero son los estudios, lógicamente, pero bueno, luego van a entrenar. Uno que tiene un examen te puede faltar un día, pero van a entrenar y ya te digo, y yo se lo dije el otro día, ganamos 2-0 sin despeinarnos. El día que os despeinéis va a ser la de Dios, porque lo tienen, o sea, lo difícil en el fútbol es tener la calidad técnica, tener la cabeza fría, tener la capacidad de discernir cuál es la mejor jugada y tal, y esto lo tienen ellos, o sea, en primera están sobrados. Sí. Ahora hay que hacérselo entender y que todos estén a una, que no vale que uno quiera hacer un poco la guerra por su cuenta, o entonces la cosa ya es cuando va... Se complica, sí. Claro. Pero al final tienes que tener un procesador más rápido tienes que tener un procesador aquí metido que sea más rápido que tu contrario, ¿no? Que al final va un poquitín de esto el fútbol, procesar la información que te llega y ejecutar lo mejor, o sea, tomar la decisión correcta y en el momento mínimo de tiempo que puedas ejecutarlo. Y sobre todo que te crean y que confíen en ti, porque tú puedes intentar, venga, vamos a hacer este cambio y tal, y si no lo tienen muy claro, porque no lo entrenaron o porque no lo ensayaron, bueno, porque nos ensayaron y salió mal alguna vez y, claro, y ya entonces, claro, entonces, ¿qué nos cuenta y tal? No, pues igual el cambio. Y también es verdad que yo, por ejemplo, el otro día, pues si las cosas, como el Guillén en la primera parte, las cosas iban fenomenal, yo al descanso, los últimos 5 minutos, la verdad es que, bueno, bajamos un poco. Pero ya se comentaba, podemos cambiar, podemos el sistema, no sé qué. No, yo pienso que no, o sea, lo que está bien, no hay por qué cambiarlo. O sea, si de 45 minutos dominaste 40, ahora no vamos a fastidiarlo por 5 minutos. Vamos a salir a lo mismo, con el mismo sistema y a jugar lo mismo, a combinar rápido, a entrar por bandas, tal. Y bueno, todavía era el primer partido en el que yo les daba indicaciones, como que todavía... Sí. Están, pues eso, normal, ¿no? Sí. Llega un entrenador nuevo y... Hay bueno, una plena confianza, vamos. A ver qué nos cuenta, a ver... Entonces, bueno, pues cuando digas poco que... Tú si dices que es gemelista, no hay más que hablar. Lo conocen, supongo, ¿no? Claro. Hay que conocerlo, porque por allí va mucho también, hombre. Sí, él va por ahí. Sí, no, lo del fútbol es una pasión. Mira que a mí me encanta y me gusta competir, pero lo de él, porque dices tú, bueno, ya... Lleva tanto tiempo y ya lleva sin entrenar. El otro día en la comida, en cuanto vio que yo controlaba algo del tema, ya me sacó el papel con los campos. Mira, Mere, como los interiores no saben centrar ahora, lo mejor es que pongas 3 arriba, no sé qué, tal, no sé cuánto. ¿Sacaste el papel ya y todo? Sí. Y decía, mira, tú no tienes ni puta idea, mira, estoy así. Y las cualidades individuales, técnicas y mentales, ¿no? Y era pues rapidez, velocidad, no sé qué, tal, habilidad, y al final era apijotamiento y tristeza. Y es lo que hay. Si un jugador triste no puede jugar bien. Exactamente. Y si está apijotado... al final tiene razón. Claro, y es simple, intentar no... Otros lo llaman poco motivado, lo llaman tal, ¿no? Y eso ya, apijotado. Sí, no tienes motivación. Sí. Bueno, pues espabila, o falta de atención. Sí. A los técnicos falta de atención. No, eso tiene una palabra, apijotado. Sí. Y lo de, empanado, aversado, sí, pues llamarlo de mil maneras. Claro. Bueno, Mere, agradecemos que hayas venido, que pongamos un poquitín de boga ahí cómo va la categoría,
la primera regional, es Pumarín, que ya decimos que está a 8 puntos de arriba, que esta semana jugáis contra el Grujoán, que la semana siguiente jugáis contra el Santiago ayer, y que, bueno, pues poco a poco a ver si vais arrimándoos a esa zona de... Yo estoy con toda la ilusión y toda la confianza de que sí, porque además el fútbol, si no tienes confianza en que vas a hacer las cosas, no te salen. No, al final tienes que creer. Nos pasa entrenando, que no entrenas al 100% y luego el domingo pues nos cuesta hacer goles, porque no los hacemos entrenando y al final no salen. Pero bueno, un placer y encantado. Encantado de haber aportado mi granito de arena. A ver si, Gemma, a ver si vienes un día por aquí, hombre, así te sientes aquí, que nos das una lección también a todos, porque somos de la escuela, van pasando por aquí entrenadores de la escuela gemelista, pero el gemelo tiene que venir aquí también a contarnos esto, cómo ve la primera regional él, cómo ve el fútbol base, que tiene mucha teoría también de ello. Así que, Gemma, siéntete aquí con nosotros y ya está. Y repartes un poquitín de cátedra. Vais a quedar con el resumen del partido, agradeciendo, después de agradecer a Mere, como digo, muchísimas gracias y muchísima suerte. A vosotros. A ver si nos hará falta, porque la suerte en el fútbol es fundamental también. Exactamente, sí. Hay que tener una pizca de suerte en el fútbol para que la Muchas pelota gracias, entre. y os agradezco que os acordéis de las categorías un poco inferiores, que no todo es la tercera, y los diferentes grupos de la primera y de la preferente y todo. Pues con ellos y con la preferente ahora mismo nos vais a quedar, porque nos fuimos, como digo, a grabar ese partido entre el Nalón y el Candás, un partido trepidante, apasionante. En la primera parte fue superior al Nalón, en la segunda se equilibraron un poquitín las fuerzas, al final se adelantó el Candás con un penalti y luego el Nalón pues empató, hubo varias jugadas polémicas por ahí por el medio, pero todo lo tenéis resumido en el siguiente resumen que vais a ver y con el que quedáis hasta la semana que viene, aquí en El Peloto, en Teleasturias, ¿dónde si no? No tengo que salir de clase antes, pero a mí me ha muy interesante. Vamos, vamos.
¡Voy, venga! ¿Esto para el juego? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! Cambia, cambia. Venga, sí. Venga, venga, y queda mucho. Venga, vamos, Raúl. Línea, solamente el que... que no puede parar. Vale, muy bien. No. Le hizo la vida imposible al Micho y al Oviedo y el Merquillo. Joder. Bueno, aquí estamos con Kiko Arias, un punto aquí en el campo de Fumea, del Nalón. No sé cómo valora esto al final este punto con todo lo que pasó en la primera parte y con el cómputo general, porque bueno, los partidos duran 90 y pico minutos y al final el partido lo empató el Nalón a última hora, pero bueno, hubo ahí de todo un poquitín a lo largo del partido. ¿Cómo lo valoras, Kiko? Mira, lo valoro muy positivamente. Yo creo que lo que tú dices, ¿no? Si ves la primera parte sola, pues dices, pues el resultado, vamos, para nosotros
nosotros loco, ¿no? Porque merecíamos ir perdiendo por bastantes goles, ¿no? Lo que pasa es que la segunda parte, como dice, yo creo que estuvimos mejor, cambiamos la forma de jugar, estuvimos mejor y un partido muy trabado. Yo el resultado lo considero buenísimo porque para nosotros nos hace romper una racha muy negativa y nos hace, pues bueno, puntuar fuera ante los equipos de arriba, ante un gran equipo como es el Nalón, que me parece un gran equipo, y bueno, pues a seguir nuestra lucha ahora otra vez, ¿no? Pero lo tenéis ahí al alcance de la mano y quizá, bueno, eso es lo que al final te deja ser de gusto amargo, ¿no? Que lo tengas ahí y en el minuto 92 prácticamente, pues que te hagan el gol. 93 más bien, ¿eh? 93 había dado 4 de descuento y en el 93 sí, te hace estar fastidiado ahora, pero hay que ser realistas también. La primera parte del Nalón fue buenísima y nos pudo hacer 2-3 goles, ¿eh? Yo creo que estamos fastidiados por eso, pero hay que ser realistas y para nosotros es sumar un punto en un sitio dificilísimo, complicado y que no nos queda otra que seguir trabajando. Nos va a animar y nos va a reforzar el trabajo y a seguir adelante. ¿Cómo valoras tu llegada, tu desembarco en el Candás y esta trayectoria, estos pocos partidos que llevas al mando de la nave? Bueno, pues haciéndose, supongo que con el equipo con tus ideas y también valorando un poquitín cómo se puede adaptar la plantilla a lo que tú piensas del fútbol, ¿no? Sí, la verdad que yo estoy encantado de ser entrenador del Candás. Para mí es un honor ser un entrenador de un histórico como es el Candás, ¿no? Como bien dices, acostumbrándonos un poco unos a otros, ¿no? Conociéndonos, yo conociendo a los jugadores, ellos conociéndome a mí y poco a poco saliendo. Tuvimos un calendario contra todos los equipos de arriba, ahora nos vienen otros equipos de esa llamada liga nuestra y bueno, tenemos que seguir sumando y seguir progresando en el trabajo y que se vean reflejados los resultados, ¿no? Para mí, te digo, es un honor entrenar a este histórico, a este club de siempre y bueno, pues por trabajo y dedicación no va a ser, ¿no? Bueno, Kiko, muchísimas gracias y muchísima suerte en lo que queda de temporada. Muchísimas gracias a vosotros por atender y por estar preocupados siempre del fútbol regional. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, aquí estamos con Dani Castelao, con el entrenador del Nalón. Quizá eso, ¿no? Te puedes ir con el sabor dulce del gol en el minuto 93 prácticamente que os daba el punto, pero valorando yo creo que el cómputo general del partido en la primera parte sí que fuisteis superiores. ¿Qué pasó ahí? Sí, yo creo que nos vamos con más sabor de boca porque la primera parte yo creo que fuimos muy superiores al rival en casi todos los aspectos del fútbol, pero claro, fallamos en la finalización, creamos muchísimas ocasiones. No logramos irnos por delante al descanso y luego por la segunda parte ellos lograron adelantarse con el penalti y nosotros pues fue la segunda parte un poco más parada, no tuvimos el control porque estuvo mucho más igualado, también el árbitro perdió un poco el control del partido y nos salimos nosotros también un poco por eso, entonces bueno, fue mucho más igualado y al final pues sí, logramos un punto, pero no por ello nos vamos con buen sabor de boca porque yo creo que merecíamos más, pero bueno, así es el fútbol. Te estaba viendo desde